estarse viendo el documento. Y este documento, pues realmente lo que me va a ofrecer es documentación. Unos ejemplos de documentos, de cómo puedo registrar los informes de fallos, otros ejemplos de métricas para el testing, otros formatos de cómo documentar el testing. Hay uno que se llama el Testology, el test estrategia, el master test plan, el level test plan. Y aparte hay el estándar, la IEEE 829, que tiene como unos 9 documentos de cómo documentar el testing. Bueno, eso fue todo lo que se conversó en la sesión asíncrona, que hicimos el recordatorio y se evaluó con la encuesta. Entonces, este es el capítulo 4, que realmente es una sesión. Y gestión ya sabemos que va de la mano con ¿qué? Con planificación, coordinar actividades, gestionar los tiempos, hacer la supervisión, documentar, todo lo que tenga que ver con las actividades de las pruebas del software. Entonces me hablan del análisis de informe de fallos, que es un documento que me permite integrar cómo se recolectaban los datos, cómo es la clasificación y procesión de ellos, se hace un análisis causal, un seguimiento y resolución, y todo esto pues asociado ¿a qué? Al testing para identificar, clasificar y priorizar los problemas que se encontraron durante el testing. Entonces me dice que recolección de datos, como su nombre lo dice, voy a describir de manera detallada qué pasó con ese fallo, en qué entorno ocurrió, entorno, no sé, pues local, en producción, con qué frecuencia, con qué severidad, todo lo que tenga que yo recolectar de ese fallo. Mientras más explícito, mucho mejor, porque eso le da pautas al equipo de desarrollo, hacer las mejoras y ver y encontrar el causal de ese fallo. Tocará hacer una clasificación, priorización. Habrán fallos que serán más impactantes y otros que serán menos impactantes. Por ejemplo, si yo digo, el reporte de las facturas se descuadraron por pantalla. Y tengo otro fallo que cuando al momento de generar la factura no se guardó y no se actualizó ni el inventario y no se actualizó la factura generada. De esos dos ejemplos, ¿cuál es crítico? Entre el formato o al no haber guardado bien la factura. Y por supuesto que vamos a decir lo segundo. Habrá que darle más prioridad y al otro que es importante pero puede esperar. Pero hay que priorizar. Cuando pasan muchos fallos, hay que priorizar cuáles atacamos primero y cuáles atacamos después. Por eso toca hacer un análisis causal. Porque, por ejemplo, en la facturación, no es un módulo que vive solo. Es un módulo que depende de ¿qué? Del módulo de inventario, en donde le tiene que arrojar el precio de venta de un artículo, donde le tiene que arrojar si hay stock para vender. Entonces hay módulos que no viven solos. Y hay que analizar dónde está la causa, dentro del módulo o es la conexión con el otro módulo que le está dando malos datos. Y hay que hacer un seguimiento, hay que monitorear esos fallos que van siendo corregidos hasta que realmente la solución como tal esté implementada y ya no esté generando esos fallos. ¿Ya? Hay ya un paréntesis y el documento ejemplo que usted va a tener es este. Un momentito. Vuelvo a compartir. ¿Ya? Un segundito.
Bien, entonces ahí tiene usted el ejemplo de un informe de errores y fallos, asumiendo que tengo un sistema de gestión de inventarios y se ha tratado pues de documentar. Es un ejemplo, no es que es extenso, es solamente para que sigan un poco la guía con la teoría y la práctica. Pero que decía, siempre un resumen, pues nunca está de más, como introductorio, de que este informe va a registrar los fallos de un sistema de gestión de inventario por la empresa XYZ, ¿ya? Para poder encontrar los problemas detectados, tomar acciones, etcétera. Y dele un código, describa el entorno, la fecha que se descubrió, el módulo afectado, qué pasó, en qué entorno ocurrió eso, y lo más importante, la clasificación, porque en base a eso, pues más adelante se dará una solución a aquellos que son más altos en gravedad o en prioridad que otros que de repente pues pueden esperar. ¿Quién va a estar a cargo? ¿Ya? Los pasos que se siguieron cuando generó ese error. Hice esto, y pasó ese error. ¿Ok? Un análisis causal. Se sospecha que el fallo esté relacionado con una condición de carrera, actualización de la base de datos, en la función de inserción, qué sé yo. Se hace una investigación a fondo, esto solo es un ejemplo, repito. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? ¿Ok? Y cuáles son los próximos pasos para poder hacer un seguimiento y cualquier comentario que el tester o el equipo de desarrollo tenga que decir. ¿Ya? Luego que tenemos allí, regreso a mi PowerPoint, le dije que lo segundo era ver otras métricas, pero realmente pues ya este tema lo hemos conversado bastante. Usted revisó unas métricas, yo luego le di otras métricas y realmente pues hay un sinnúmero de métricas. Pero usted ya sabe lo que es una métrica, que son esenciales para el testing porque mide la efectividad, mide la eficiencia del proceso de este testing dinámico. Así que, no sé, pueden tener diversas métricas, como defectos que se reabren o la tasa de detección de defectos o la efectividad, entre otras. Así que aquí también le pongo aquí ejemplos de otras métricas y ese es otro archivo que ya lo voy a compartir, que también le dejaré subido en el aula virtual como métricas complementarias. Sin embargo, uno también puede plantear sus propias métricas. Pero bueno, eso ya es en el día a día de lo que necesita el equipo de testing. Pero bueno, ahí está, cobertura de pruebas, que mide el porcentaje del código que ha sido probado. O que la tasa de detección de defectos, que mide la eficiencia del proceso de las pruebas para encontrar todos esos defectos, esas fallas. O la densidad de defectos, que indica es el número, una cosa es la eficiencia, que es la métrica anterior, y otra cosa es la cantidad, el número de defectos, comparado con el tamaño del software. O efectividad, qué tan efectivo se han hecho en las pruebas donde hemos encontrado defectos. Y recuerden que habrán tasas que tienen o métricas que necesito que los valores sean altos y que más bien me preocupo si las métricas tienen un valor bajo. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo que le pongo, según esta fórmula, y tengo aquí este ejemplo y me dice 80%. Yo con ese valor estaría bien, pero si usted me trae una métrica de 20%, preocúpese porque usted lo que está diciendo que no está haciendo un buen trabajo y no está encontrando defectos. Es que ningún sistema es perfecto. Siempre van a haber defectos. ¿Ok? Entonces habrá métricas que su valor debe ser alto. Y más bien si es bajo hay que preocuparnos. Pero habrán otras métricas en cambio que su valor es bajo
Y que si está alto, más bien tengo que preocuparme. Depende de la métrica. Su efectividad, ese sí tiene que ser alto. El tiempo de resolución, este en cambio tiene que ser bajo. Si me traen una métrica de un mes para tiempo de resolución de efectos, porque mide el tiempo promedio que se toma para resolver el defecto de que es reportado, y usted aplica la fórmula y me sale que tiene usted 30 días, demasiado tiempo. A no ser que usted justifique por qué se tomó 30 días para hacer esa corrección. Entonces aquí yo necesito más bien que la métrica sea lo más bajita posible, en valor numérico, a eso me refiero. O los defectos reabiertos, que indica la cantidad de defectos que fueron inicialmente marcados como resueltos, pero que luego por alguna razón fueron reabiertos, ya que la solución no fue suficiente. Y eso también pasa en la vida real, que aparentemente corregimos, hacemos el testing, ya no hay problema, pero cuando entra en producción, dejó de funcionar. ¿Qué se puede concluir? Que no se hizo el testing adecuadamente. Que si productividad del testing, que mide la eficiencia del equipo de pruebas, porque también me interesa que yo tenga un equipo de testeadores que hagan bien su trabajo. Esa métrica me da ese resultado. Me mide la eficiencia del equipo de pruebas para ver si son buenos testeadores y me encuentra defectos en el proyecto. Bueno, y ahí son como métricas adicionales de las que en su momento pues ya también las conversé. O incluso, repito, pues el equipo, el líder de testing puede crear también métricas personalizadas a lo que necesita para hacer el seguimiento a su equipo. Y por último, tenemos aquí, voy a compartir, donde le dije otras documentaciones complementarias, donde una de ellas son estas, o digamos otras, porque la verdad es que hemos visto muchos documentos. Pero en la vida real, bueno, debe usar alguna normativa, debe utilizar algún formato, a no ser que la empresa haya creado sus propios formatos y sus propias normativas, que también eso es válido. Acá me hablan de un documento que le dicen política de pruebas, donde define la visión, los objetivos, es decir, un poco la parte conceptual de la organización. Establece las expectativas, las responsabilidades de todo el equipo involucrado, por eso se llama política. En la estrategia dice que describe el enfoque, los recursos que se van a utilizar de hardware y software, ¿sí? Incluye qué tipos de pruebas se van a hacer, caja blanca, caja negra, de integración, de rendimiento, de usabilidad y las herramientas que se pueden utilizar. En algunos de los casos que se utilicen herramientas, yo no sé, rendimiento, como por ejemplo JMeter o, no sé, alguna herramienta que vayan de apoyo para hacer el testing. Y el entorno, ¿cuál es el entorno que se necesita? Las aplicaciones, etcétera. El otro documento le llaman plan maestro de pruebas, que en cambio es como que me desglosa las actividades, ¿sí? Del proyecto, con los cronogramas, con los tiempos, los recursos asociados a esos tiempos, lo que se va a entregar y sobre todo los riesgos, ya que ningún proyecto es perfecto y siempre tiene que haber un plan de contingencia y este documento me dice que lo absorba en la sección riesgos. Y finalmente, por ahí aparece un último documento que le llaman plan de pruebas por nivel, donde detalla las actividades de las pruebas para un nivel específico, es decir, me detalla las pruebas unitarias, o me detalla las pruebas de integración, o me detalla las pruebas de sistemas, es decir, me detalla algún nivel específico. Acuérdense que nosotros vimos la clasificación de las pruebas por nivel, unitarias, integración del sistema, y al último están las pruebas de usabilidad, que es lo mínimo que yo debería hacer dentro de un testing. Y asimismo le pongo como ejemplo 4 documentos, uno por cada uno de ellos. Son documentos generales. Usted me pregunta, ¿están por alguna normativa? No, son documentos que se establecieron de manera general en un momento, pues, dentro del testing.
Un ratito que lo estoy abriendo. También los dejaré subidos en el aula, todavía no están subidos. Comparto la pantalla. Tienen que estarse viendo los documentos. Y hasta aparece el primero, el que le dije las políticas. Asimismo establezco pues un entorno ficticio, la visión de la empresa, los objetivos que tiene ese equipo de testing, cuáles son los principios que se espera alcanzar del testing, cuáles son las expectativas y las responsabilidades tanto del equipo de testing como el equipo de desarrollo, como el gestor de proyectos, hasta incluso hasta de los clientes, cómo se va a estar realizando las actualizaciones de las políticas de las pruebas, ¿ya? Entonces, estoy poniendo como las partes esenciales, pero obviamente pues esto no va a ser 2 páginas, mucho más, pero es lo que supuestamente debe de cubrir este formato le llamado políticas de pruebas o test policy. El otro que le dije que en cambio ya tiene que ver con las estrategias, en donde pues ahí usted tiene que indicar cuál va a ser el alcance de esas pruebas. Por eso son estrategias. Cuáles son los módulos que usted va a incluir, las interfaces, las integraciones, ¿sí? Y que de repente no vamos a incluir en el testing. No siempre uno hace un testing 100%, uno puede hacer un testing por etapas. Por lo tanto, pues pueden haber componentes incluidos como componentes excluidos. ¿Cuáles son los objetivos de esas pruebas que se van a realizar? ¿Cuáles son los tipos de pruebas? Entonces yo digo que unitarias, que integración, que funcionales, que rendimiento, que seguridad, que usabilidad. ¿Cuáles son las herramientas que se van a utilizar? ¿Sí? ¿Cuál es el entorno que se requiere para cada una de esas pruebas? Una pequeña planificación, por supuesto, también tiene que haber para ver en qué fecha, esto ya solamente lo puse así, pero obviamente aquí van a haber tablas en donde se establezca el cronograma de las pruebas unitarias, el cronograma de las pruebas de integración, el cronograma de las pruebas de rendimiento, el cronograma de las pruebas de usabilidad. Entonces aquí va a haber toda esa planificación en tablitas. Los riesgos, usted tiene que, en este caso, ¿quién hace ese documento? El líder de testing, el jefe de testing. Es el que tiene que estar evaluando todo esto que se está viendo en este documento de las estrategias. Entonces, tengo que indicar posibles riesgos y cuál sería esa planificación o plan de contingencia. ¿Ya? Y asimismo, esto solo es un ejemplo, porque estos pues son varios riesgos que ya con la experticia, el líder de testing pues comienza a llenar todo este apartado. Los criterios de salidas que van a ser válidos, todo esto hay que llenar con detalles para decir si aprobamos o no un testing, cuáles son esos criterios válidos. ¿Ya? Entonces son los componentes principales, pero obviamente los detalles están como resumidos porque solo es un ejemplo. Luego le hablé del plan maestro de pruebas, en donde el plan maestro de pruebas, que también un poco recoge que el alcance, que los componentes, que los objetivos, que los tipos de pruebas, que el cronograma, que los recursos y roles, que los entregables, y digamos que aquí ya va como que diferenciándose un poco de lo anterior. ¿Sí? A veces hay en los documentos hay componentes que yo puedo usar del uno y los pongo acá, pero me toca hablar un poco más de otros aspectos. ¿Okay? Uno pudiera de repente unificar este de aquí, que le llaman plan maestro,
versus al de estrategia o dejarlo por separado. Y luego le dije el último, que es el plan de pruebas por nivel, en donde especifico el alcance, si voy a hacer pruebas de integración, o el alcance si voy a hacer pruebas unitarias, o el alcance si voy a hacer, no sé, pruebas de rendimiento, etcétera, etcétera. Y los objetivos ya de ese testing en particular. Entonces, este es de para integración. Entonces, todo lo que estoy hablando es de integración. Pruebas de integración. Elementos de integración para hacer con algún software. Los responsables de la integración. Los criterios de aceptación para las pruebas de integración. ¿Qué riesgos pueden haber en los criterios en las pruebas de integración? El cronograma para ir viendo esta planificación de la integración y los entregables. ¿Ya? Pero si yo sé que también tengo que hacer pruebas unitarias, ¿qué cree que va a pasar? Un documento que ya no va a ser únicamente para integración, sino que hago otro documento en donde el alcance pongo de las pruebas unitarias. Y especifico allí todo lo que son las pruebas unitarias, ya puntualmente más detallado. Ah, pero yo también sé que tengo que hacer pruebas del sistema. Entonces hago otro documento donde allí solamente hablo de las pruebas del sistema. Ah, tengo que hacer pruebas de usabilidad. Este documento, pero orientado solo a las pruebas de usabilidad. Por eso se llama pruebas por nivel. Puedo hacer un documento para no poner todo aquí. Y si lo voy a hacer, manejar entonces una separación de qué es lo que está conversando. Primero integración y todo lo que tenga que conversar integración y así. ¿Ok? Pero como le digo, pues la verdad es que cuando usted revisa hay formatos y formatos. Así que, por último, y no menos importante, viene entonces el estándar de la IEEE 829, que es un estándar que proporciona un conjunto de documentos para poder hacer eh, la elaboración desde la planificación, desde, no sé, asignación de recursos, herramientas, tipos de pruebas, hasta documentar los casos de prueba, registrar los resultados. Y salen en total con este estándar 8 documentos. ¿Ok? Esos documentos son estos. Ratito. Comparto. Y ahí tiene que estarse viendo. Son 8 formatos de acuerdo a la normativa de la IEEE 829. Entonces, hay un formato que le llaman plan de pruebas. Otro que le llaman diseño de las pruebas. Otro formato que le llaman casos de prueba. Otro formato que le llaman procedimiento de las pruebas. Otro formato que le llaman transmisión de elementos de las pruebas. Otro formato que le llama registro de las pruebas. Otro formato que le llaman informe de incidentes de las pruebas. Y un último formato que le llaman resumen de las pruebas.
No le puedo decir que es mejor porque tiene más documentos, pues la verdad, todos son importantes. Así como vimos en su momento la norma ISO, cuando vimos el diseño de los casos de pruebas y también el documento para planificar la gestión de pruebas. Luego vimos los formatos generales de las políticas, de las estrategias, del plan maestro, de las pruebas por niveles. Ahora me habla de la normativa triple E. Y bueno, la idea es que de repente uno es más completo que otro. Pero bueno, en todo caso, pues el plan de prueba me especifica allí cuáles son, primero como introducción, cuáles son los elementos que se van a probar, los elementos excluidos, y eso lo vimos hace un momento en el formato anterior, en el primer archivo, que hablaba eh, en los dos primeros que hablaban de las estrategias y de la estrategia sobre todo, no tanto en las políticas. Bueno, características a probar, características a no probar, el enfoque de la prueba, criterios de aceptación, entregables, tareas y los responsables y los recursos, cronogramas, riesgos. El segundo archivo, que en cambio es el diseño de las pruebas, en donde el propósito es ir como documentando un poco más detallado cuál van a ser ese tipo de pruebas que es automatizada con alguna herramienta o no, cuáles son esos módulos que tienen que ver con la integración, o en general, qué es lo que alcanza, o sea, cuál es el diseño de esas pruebas. Detallar el entorno, las precondiciones, y aquí viene caso de prueba 1, código, objetivo, entradas, procesos, salidas, caso de prueba 2, etcétera, etcétera. Los procedimientos para que esas pruebas se puedan dar, ¿ya? Por eso le llamaron diseño. Pero luego le llamaron al siguiente especificación, donde detallo mucho más los casos de prueba, ¿sí? En donde yo pongo un código y amplío el objetivo. El otro como es como un formato resumido, este es más amplio. Y me da incluso cuáles podrían ser ejemplos de las entradas, cuáles son los pasos a seguir. Y esto le suena, eso ya lo aprendimos en el primer parcial con la norma ISO. Bueno, la triple E también lo está diciendo, solo que tiene dos documentos, uno como resumido y otro como detallado. ¿Ya? Y así vamos a colocar el caso 2, el caso 3, cuáles son los resultados, los criterios de aceptación, etcétera. Entonces, este es el detallado de los casos de pruebas del diseño que está aquí como preliminar, como cortito, que se habló así como que muy básico, pero acá ya está mucho más detallado. Eso es lo que se habla en la normativa triple E. El siguiente que le llaman procedimiento de las pruebas, pues aquí en cambio es como el escenario del entorno para que esos casos de pruebas se ejecuten correctamente. Entonces, por eso que me habla de verificación del entorno de pruebas, si ya tengo listos los datos, ¿sí? Y entonces ejecute las pruebas, si tiene que iniciar sesión, registre los resultados, ¿ya? Y ahí se pone un ejemplo, y bueno, si se la aprueba o no se la aprueba, pero en todo caso, pues, eso es lo que me dice el procedimiento. Es básicamente el entorno y las configuraciones que debe existir antes de ejecutar las pruebas. Sobre todo cuando tengo que utilizar alguna herramienta de testing que tengo que configurar, lo que sé yo. Transmisión de elementos de las pruebas, que es lo que le agregan aquí, ¿sí? Le agregan este bloque que se llaman elementos de pruebas transmitidos, en donde la lista de elementos pone los códigos, los documentos de soporte, el entorno de las pruebas y los scripts o las herramientas que se usan. Selenium, como Codamider, yo qué sé. Entonces, como que unifico todo lo que es necesario tenerlo dentro de esas pruebas que se van a ejecutar.
no solo el código, también el documento, porque recuerden que el testeador muchas veces no hizo el software, y eso ya lo sabemos. Yo le tengo que dar el documento de requisitos, el documento de diseño para que entienda y pueda, pues, tener una idea clara de lo que hay que hacer en el testing. ¿Ok? Los responsables, ¿sí? El estado de los elementos de las pruebas, estado actual. Luego viene el otro formato que es el registro, donde ya su nombre lo dice todo. O sea, el documento anterior, uno de los documentos anteriores me dice que diseñe, que ejecute y que registre. Entonces aquí usted va a registrar en un documento que solo es para registro de las pruebas. ¿Ya? Entonces yo pongo el registro y el resultado. El registro y el resultado. ¿Ya? El registro y el resultado. Y los incidentes que ocurrieron. Básicamente eso es como que lo más importante de este documento del registro. Luego viene el formato 7 que le llama informe de incidentes, en donde se detalla, como su nombre lo dice, los incidentes que pudieron ocurrir durante las pruebas. ¿Ok? Por ejemplo, se encontró un error al momento de generar un reporte. Entonces, detallo lo anterior. Yo aquí registro los resultados, pero yo puedo expandir este comentario y lo que me dice esta normativa. Yo nomás le estoy diciendo lo que dice la triple pero en todo caso, a veces uno dice, bueno, pero yo puedo de repente estos dos formatos hacerlo uno solo, cosa que ahí mismo registro los resultados y detallo lo que tenga que detallar, ¿sí? Pero ya usted lo está ajustando a sus necesidades. Pero bueno, la normativa triple dice que esto es por separado, en donde usted registra el incidente, el módulo que fue afectado, qué entorno estaba en ese momento cuando fue la afectación, el impacto, los pasos que se hizo cuando ocurrió el incidente, cuál fue el mensaje de error que salió. Entonces detallo un poco más. En el anterior apenas solamente en la tablita pongo el comentario y de repente aquí pues cuántos fallaron, cuántos ya, pero en cambio acá es como que lo estoy extendiendo. El incidente lo detallo un poco más. ¿Ok? ¿Y cuáles son las acciones que se van a tomar? Pero eso toca hacer una investigación a fondo del log del sistema para poder saber cuáles son las acciones que se van a tomar. Y finalmente el último formato que le llaman resumen de pruebas, que es como un documento ejecutivo, como su nombre lo dice, es un resumen, resumen, resumen. ¿Ya? Resumen de las pruebas que se hicieron, del alcance, de los casos de pruebas que se ejecutaron, los planificados, los fallidos, los exitosos, los defectos encontrados con sus valores de importancia entre críticos, altos, medios, los que no fueron resueltos, los que están pendientes, algún criterio de variación con respecto a los errores, ¿ya? Es como un documento resumido. Así que algunos dirán, está más detallado, todo tiene por separado, o de repente yo puedo unificar este documento con el otro, pero bueno, eso es lo que es la idea original de la normativa triple. Y eso es lo que es el capítulo 4, documentación, formatos, y hemos visto el de informe de fallos, otras métricas, el test policies, la estrategia, master plan, nivel plan, y finalmente los 8 documentos de la normativa triple 829. Bien, entonces